Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que se estén conectando a esta transmisión que estamos haciendo desde la ciudad de Valdivia, en Chile, el sur de Chile. Y queríamos agradecerle enormemente el que estén conectándose a este primer coloquio en el sur, Tendencia Patrimonio y Educación, que hemos organizado como Red de Educadores Patrimoniales de la región de Los Ríos, en conjunto organizado también con la Dirección Museológica de la Universidad Austral y también con ICOM Chile, con quienes tenemos este grato honor de poder tener en esta ocasión a una de nuestras grandes referentes en educación patrimonial, que es Olaya Fontal, de España. Quiero comentarles un poquito de qué se trata la Red de Educadores Patrimoniales. Esta organización nace con el afán de tendencias de distinta índole, tanto educación como también desde la área cultural, para trabajar y desarrollar el área de educación patrimonial en la región desde el año 2009 en adelante. Recién en el 2012 se conforma como organización de calidad jurídica, y a partir de ahí comenzamos a hacer distintas actividades, siendo una de las que más nos representa son los congresos de educación patrimonial que se hacen todos los años, que lamentablemente el año pasado por las movilizaciones sociales no pudimos realizarlo, pero sí pudimos realizar cabildos patrimoniales con la ciudadanía también. Y este año, por la contingencia también, hemos creado esta actividad para también potenciar un poco lo que es la conexión virtual, y por lo mismo que pensamos poder participar en forma mucho más masiva y en forma mucho más interactiva con nuestros invitados que vamos a tener. Este es el primer coloquio de Tendencia en el Sur que comienza ahora. Esperamos tener muchos más, son aproximadamente llegando hasta noviembre, con lo cual los invitamos cordialmente a todas estas actividades. Voy a hacer una pequeña reseña del coloquio, la voy a leer para no equivocarme. Bueno, estas primeras jornadas denominadas Coloquio en el Sur, Tendencia, Patrimonio y Educación, se generan desde la Red de Educadores Patrimoniales de la región de Los Ríos, en conjunto con la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y el Comité Internacional ICOM Chile, con el objetivo de entregar un espacio de conversación a quienes realizan la labor de educadores patrimoniales en diversos contextos socioculturales y en diversos territorios. Como REPA, queremos potenciar este espacio virtual de diálogo por medio del enriquecimiento e intercambio de experiencias, significados, innovación y reflexión en el campo de la educación patrimonial, aprovechando esta oportunidad de la inmediatez comunicacional sin temporalidades fijas, donde se ofrezca un espacio preferencial a la creación de vínculos, tanto nacionales como internacionales, desde donde construyamos una base conceptual que nos permita elaborar propuestas educativas pertinentes y adaptadas a las necesidades de nuestras sociedades. Muchas gracias por participar, y bueno, y aquí le doy el pase a Marcelo Godoy, que es el director de la Dirección Museológica de la Universidad Austral. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Lorna, por la invitación a embarcarnos en esta iniciativa. Muchas gracias a Olaya Fontal por haber acogido esta invitación y dedicar su conocimiento y su tiempo para compartirlo con los colegas del país que trabajamos en estas temáticas patrimoniales. Entregarles un saludo también a los colegas de ICOM Chile, que siempre han manifestado una total disposición para poder desarrollar eventos de este tipo, especialmente en regiones. Así es que vaya nuestro saludo a toda la directiva. Bueno, también comentarles que nosotros como Dirección Museológica hemos apoyado firmemente y muy sistemáticamente a la red de educadores patrimoniales. Es un ámbito de interés de nuestra dirección. Nos interesa tener un vínculo permanente con el sistema escolar, con los alumnos, obviamente, también con profesores, y también poder apoyar iniciativas que tengan que ver con educación patrimonial en distintos campos. Nuestra unidad lleva más de 55 años haciendo trabajo de investigación y gestión en el patrimonio cultural en el sur de Chile, y desde hace más de 15 años que tenemos nuestra oficina de educación patrimonial. Entonces, hemos experimentado varias actividades, hemos desarrollado varios proyectos y hemos ido acuñando un poquito de experiencia, y en ese sentido, bueno, también hacerle extensivo el saludo a la colega del área de educación patrimonial. Y a través de ella hacerle extensivo también el saludo a todos los museos de la región de Los Ríos que están agrupados en la red, y a los museos también que nos acompañan hoy en esta transmisión. Así es que espero que esto sea un momento provechoso para todos nosotros, para todas
nosotras también, ¿no? Y bueno, esperemos que también con Olaya tengamos un largo camino de colaboración y bueno, nuevamente reiterar nuestros agradecimientos. Así que bienvenida a este espacio virtual. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir este ratito con colegas especialistas pues, en el ámbito al que yo me dedico y que compartimos, ¿no? Es uno de esos foros muy afinado en tema y en enfoque y por tanto yo creo que es un espacio para compartir. Quería agradecer a la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, a la Red de Educadores Patrimoniales de la Región de los Ríos y a ICOM Chile el que hayan pensado que podía ser interesante compartir este ratito. ¿Sí? Disculpa, queríamos nosotros también, antes de darte el pase a ti personalmente, sí, queríamos que Roberto, en nombre de ICOM, dé unas palabritas y sí, de ahí te presento formalmente. Gracias. Muy bien. Roberto, por favor. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Como ICOM Chile estamos muy contentos de poder acompañarles en este importante evento, encuentro. En lo personal, creo que el patrimonio cultural puede cambiar vidas, puede mejorar vidas a las personas, a las comunidades. Y también tengo la convicción que la educación patrimonial cumple un rol fundamental en tender puentes entre los bienes patrimoniales y las personas. Y por eso lo relevante también de hacer este tipo de actividades. A nombre de la directiva de ICOM Chile y del Comité Chileno de Museos, te hago llegar un afectuoso saludo a todos aquellos a quienes se conecten hoy a la transmisión, a los trabajadores y trabajadoras de museos, a los organizadores de este evento, especialmente a Lorna Rebolledo y a Marcelo Godoy, a la Dirección Museológica de la Universidad Austral, que además compartimos, somos socios también el trabajo en ICOM, tienen membresía y estamos muy felices de poder compartir este espacio de colaboración. Y un saludo muy especial también a Olaya Fontal, que nos acompaña desde España. Esperamos el mejor de los éxitos para este ciclo que se inicia, ojalá sea una tendencia, como el título lo indica, y ojalá tengamos nuevas oportunidades de desarrollar trabajo colaborativo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo quisiera ahora dar una breve reseña del currículo de Olaya para que la conozcan quienes están recién interesados en el tema y obviamente quienes la conocemos de hace años a través de sus publicaciones también para ver en qué proyectos está en este momento. Bueno, Olaya Fontal Merillas es licenciada en Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, licenciada en Historia del Arte y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo, donde fue premio extraordinario de doctorado en el año 2003 por la tesis doctoral La educación patrimonial, definición de un modelo integral y diseño de sensibilización. En estos momentos es profesora titular de la universidad en el área de didáctica de la expresión plástica de la Universidad de Valladolid desde septiembre del año 2010. Ha participado en 18 proyectos competitivos, 2 europeos, 8 nacionales y 8 autonómicos, y ha sido investigadora principal en 5 proyectos de I+D+I consecutivos entre el 2010 y 2020. Ha publicado 79 artículos en revistas, 35 con factor de impacto, y ha publicado 4 libros en solitario. Nosotros podemos recordar algunos de ellos como Miradas al Patrimonio del año 2006 y La educación patrimonial, el patrimonio de las personas, que fue publicado también en el año 2013. Ha impartido conferencias con Vita en Canadá, Holanda, Inglaterra, Portugal, Italia, y también ha coordinado la elaboración del Plan Nacional de Educación y Patrimonio en el IPSE, que es la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de España, y actualmente coordina la Comisión de Seguimiento del mismo. Sus líneas de investigación se centran en la educación patrimonial, la didáctica del arte contemporáneo y la educación artística orientada a la inclusión social. Actualmente una de las coordinadoras de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, Instituto del Patrimonio Cultural de España. Antes de darle el pase a Olaya, quería mencionar también a quienes nos escuchan, nos ven por tanto por Facebook Live como también por Zoom, que Carolina Maturana, es la encargada de educación de la Dirección Museológica,
será quien sistematizará las preguntas que puedan tener y así podemos hacer una conversación posterior a la charla de Olaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaya, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ya me he colado en el orden y he dado los agradecimientos, pues bueno, reitero mis agradecimientos a los organizadores y me faltaba agradecer a los asistentes también su tiempo para escuchar tanto este espacio de presentación, mi intervención y el coloquio después. Voy a tratar de ajustarme al tiempo de más o menos 45 minutos, una hora, algo menos, para exponer y me permitís que comparta una presentación que tengo para hacerlo mucho más visual, si acaso. El tema que hemos centrado, creo que se ve bien, ¿verdad? Si no me podéis decir, es la educación como disciplina esencial en la gestión del patrimonio, que seguramente a nosotros no hace falta que nos convenzan de esto, pero hace falta que eso sea operativo en el ámbito de la aplicación, por lo tanto de los instrumentos de gestión. Y lo que voy a desarrollar brevemente es el caso de España, que es bastante, podríamos decir, joven, porque hasta hace 10, 11 años no teníamos casi nada o nada prácticamente de lo que voy a comentar brevemente hoy. Digamos que, perdón, es verdad que en España la gestión de patrimonio se ajusta al marco internacional y por lo tanto al ámbito de la Organización de Naciones Unidas como al ámbito europeo, a la Comisión Europea, ¿no? El país es miembro y por tanto participa de todos los planteamientos que se hacen en el ámbito internacional y de hecho parte de lo que voy a presentar del Instituto de Patrimonio tiene que ver, por ejemplo, pues con las candidaturas de bienes para la lista de patrimonio mundial. Pero es verdad que ha ido desarrollando, teniendo en cuenta digamos, el sistema español, que es muy peculiar, se parece al de otros países, pero tiene algunas particularidades que voy a explicar, ha sido capaz de coordinar el ámbito del Estado, las dos direcciones generales, subdirecciones del Ministerio de Cultura que se ocupan de patrimonio, que sería la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico y la Subdirección General del IPCE, lo que llamamos el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Ambos están relacionados y además están relacionados con, en este caso, la Comisión Europea y el ámbito internacional de Naciones Unidas, ¿no? El Consejo de Patrimonio Histórico, por una parte, es el órgano que aprueba los planes nacionales de gestión de patrimonio cultural, pero también el que propone, tras informes técnicos, las candidaturas a la lista de patrimonio mundial. Y luego hay una junta relacionada pues, con el tráfico de bienes y una serie de derivaciones en las comunidades autónomas. Voy a quitar una cosita que me está molestando, un segundín. Bueno, vemos que en España el Estado tiene una serie de competencias, pero están transferidas a las comunidades autónomas muchas otras, ¿no? Por ejemplo, los bienes digamos, en los que es competente la Administración Central son los adscritos a la Central, el Patrimonio Nacional, mientras que las comunidades autónomas tienen la competencia en la gestión, pues ya veis ahí, del cultural, artístico, monumental, arqueológico, museos, etc. Entonces, es muy importante aquí que esos instrumentos de gestión coordinen al Estado con las comunidades autónomas. Y es lo que aquí ha permitido que podamos ir avanzando. A ver. Este sería una representación visual muy sencilla de, digamos, cómo está en estos momentos la estructura de la gestión educativa del patrimonio en el modelo que hemos ido desarrollando aquí. Habría más agentes. Por eso las esferas chiquititas, pues por ejemplo el del asociacionismo, tendríamos también pues las entidades privadas, fundaciones, etcétera. Pero si hay aquí 4 esferas fundamentales y además es lo que voy a tratar de explicar hoy, relacionadas entre sí, son estas que vemos en la pantalla, que son la legislativa, el ámbito de la investigación, epistemología, que están claramente unidos, y esto es lo importante, yo creo, que las derivaciones o la transferencia de la investigación y de la epistemología como parte de la investigación ha derivado en los instrumentos que ha generado la Administración, que a su vez han permitido legislar de manera, perdón, que es que, a ver,
Entonces, en el ámbito de la legislación, aquí tenemos una clarísima dispersión, porque tenemos, por una parte, la legislación central en educación, la legislación central en patrimonio. La educativa habla de patrimonio, la patrimonial habla de educación, pero después tenemos todas las autonómicas, que después desarrollaré. Por otra parte, yo creo que coincidimos en que en el ámbito de la epistemología hemos ido transitando hacia un concepto de patrimonio mucho más centrado en la persona, ¿no? Eso, digamos, que ha impregnado la investigación y los instrumentos que se han generado desde la administración. Por otra parte, hemos desarrollado, y aquí sí sería un desarrollo propio del núcleo de Valladolid, o liderado desde Valladolid, porque hay muchas otras universidades, un planteamiento centrado en el concepto de vínculo, que después también desarrollaré. Y al mismo tiempo se ha creado una secuencia que parte de la tesis en 2003, que es la secuencia de procedimientos relacionados pues, con la sensibilización y patrimonialización, que a su vez es lo que nutre la estructura de investigación del observatorio, que después también voy a explicar, esto es como un menú. Entonces, para que veamos cómo de la epistemología lo integramos en la investigación, y aquí es donde entra la parte importante. De los trabajos del observatorio se hace eco la Subdirección General del Instituto de Patrimonio y nos pide incorporarnos a la coordinación del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. De manera que todo esto anterior va a aparecer, como después veremos, en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y, esto es lo importante aquí, las comunidades autónomas, y ha arrancado Madrid, aunque había un previo en Murcia, pero ha arrancado Madrid, con un plan autonómico de educación patrimonial, que además está influyendo en la normativa, porque de hecho, después también lo veremos, ha influido en que se incorpore en el proyecto de reforma de la Ley de Patrimonio de Madrid un articulado específico sobre educación patrimonial. Entonces, este sería el ciclo, digamos, el sistema, el ecosistema de gestión educativa aquí, pero a mí lo que me parece importante es que las distintas partes fundamentales, aunque insisto, hay otras que también han cumplido una función importante, pero en las que yo, digamos, estoy desarrollando el trabajo es en estas 4 y que se nutren entre ellas. Voy a ir viendo, repasando o recorriendo brevemente estos enfoques o estos ámbitos, estas esferas que son tan importantes. Quizá la epistemológica es la que podemos pasar, aunque es en la que más desarrollo o más tiempo casi hemos dedicado, en esa tendencia a revisar constantemente el concepto de patrimonio. El Ministerio, y estos son 2 imágenes de una campaña publicitaria, apuesta por un planteamiento que se centra en la persona, es decir, en los sujetos y en las comunidades, frente a otros planteamientos del propio Ministerio anteriores, más centrados en los bienes y en la proyección de valores. Esto coincide con lo que decía antes, esa evolución, ese tránsito en la concepción de patrimonio hacia algo mucho más complejo, que por una parte repercute en la educación patrimonial. A nadie se nos escapa que como se entienda el patrimonio condiciona cómo se eduque en él, pero al mismo tiempo creo, y esto es un mérito colectivo, que la visión que hemos ido aportando desde la educación patrimonial está influyendo en la visión general del concepto de patrimonio e incluso de gestión de patrimonio. Yo siempre cuento una breve anécdota, bueno, a veces la cuento, pues cuando iniciaba mis estudios, mi carrera, pues empezaba la tesis en 2001 y recuerdo que, bueno, entonces presentaba comunicaciones y fui a un congreso de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio y entonces se intentaba defender que la educación era una disciplina clave, ya no decía esencial, pero decía clave en la gestión de patrimonio. Y yo recuerdo la mirada del auditorio como pensando, esta niña no sabe bien lo que dice, ¿no? Esa mirada de extrañeza, de osadía por parte de... Es decir, ahí había un camino aún que hemos ido recorriendo entre todos. Yo creo que ya nadie duda de esto y de hecho vemos en las actuaciones de organismos internacionales y en muchos países como esto ni siquiera hay que defenderlo ya, pero entonces aquí sí, en este contexto sí. Como decía, esta visión en torno al patrimonio ha ido transitando, y esto es un recorrido muy casi que visual, ¿no? Por eso las metáforas visuales, de un planteamiento de patrimonio centrado en los bienes que tienen valor, no es que se les atribuya, es que se asume que lo tienen, que eso es algo que hemos discutido, a un planteamiento en el que
entendemos que esos valores son proyectados por las personas, por lo tanto estamos, digamos, al menos dividiendo la atención, ¿no?, en personas y bienes. A un tránsito y a un final de recorrido en el que creo que estamos ahora, y seguramente estamos todos los que compartimos este foro, mucho más complejo, en el que hablamos de un planteamiento relacional en el que las personas atribuyen valores a los bienes y se generan lo que hemos denominado vínculos. Por eso decía antes que el concepto de vínculo está muy presente, por ejemplo, en el Plan Nacional. Entonces, son vínculos que proyectamos en comunidad las personas hacia el patrimonio. Y esa es la visión que nutre los planes y los demás instrumentos. Yo creo que eso es un logro, eso es un mérito del Ministerio, que apuesta por una comisión en la que las personas que pusimos y que desarrollamos allí bueno, pues los distintos argumentos, acabamos consensuando esta visión. Es muy importante porque todos entendemos que no es lo mismo una educación patrimonial centrada en bienes que tienen valor, por tanto seguramente sea mucho más transmisiva, que en relaciones, después veremos un poquito más esta idea, entre personas y bienes, ¿no?, a los que proyectan valor. Es mucho más compleja y no es lo mismo trabajar en relaciones que en transmisión de contenidos, por poner dos extremos, ¿no?, sin que sean, digamos, excluyentes. Esta idea, por ejemplo, la hemos desarrollado, aparte de en textos, en una web, que también comentaré después, de transferencia, que es la web Personas y Patrimonios, que la idea es muy simple, trabaja la esfera del patrimonio más íntimo o privado, casi el que tiene una persona consigo misma y que a veces ni siquiera comparte, porque entendíamos que ahí íbamos a desvelar formas de relación. Entonces las personas lo que simplemente publican es una fotografía del bien o de los objetos o de los elementos de su patrimonio personal y posteriormente una explicación en la que narran con su lenguaje, en su idioma, y varios idiomas, por qué es tan importante, por tanto, qué valores le conceden y por qué lo conservan. Ahí está todo. Entonces, lo que después haremos, pero eso es en la parte de investigación, es analizar estos textos para identificar lo que llamamos la arquitectura del vínculo. Pero para que veamos que esta idea transmite muy bien digamos, este ejemplo, lo que para nosotros no es patrimonio, es decir, no es esa fotografía, tampoco es el texto, sino esa destilación que hay en el texto que desvela lo que la persona está proyectando hacia esos bienes, ¿no? Esos nudos, lo llamamos esas condensaciones, ¿no? Esos nudos es lo que es en torno a lo que nosotros trabajamos educativamente y son esos nudos los que nos van a plantear los verbos para situar los objetivos e incluso las finalidades, ¿no? Vínculos que serían muchos, seguramente aquí están los más representativos o los más aceptados o conocidos, si queremos, o socialmente poco discutidos, ¿no? Propiedad, pertenencia, identidad, custodia. Entonces, no es lo mismo trabajar en la Catedral de León que en el sentido de pertenencia en relación con. Son simplemente enfoques diferentes. Nosotros asumimos que este enfoque contiene pues, el interpretativo, el transmisivo, en fin, que es mucho más complejo y que desde luego se sitúa en la esfera de lo identitario y de los procesos de patrimonialización y de identización. Un concepto que desarrolló, por cierto, Carmen Gómez en una tesis doctoral en 2010. Bien. Por tanto, para nosotros patrimonio, y esto acaba impregnando el plan, son esta destilación en forma de nudos, por usar un lenguaje metafórico. Y por otra parte, no se nos olvida algo que aquí parece que tampoco habría que defender demasiado, pero es muy importante para la educación, y es asumir que el patrimonio es una realidad cambiante, en construcción, viva y dinámica. Esto lo aceptamos, pero esto tiene dos derivaciones en el ámbito de la educación patrimonial. Por una parte, entender que si una generación recibe este hilo de la memoria, pues seguir con metáforas, y en su responsabilidad está qué va a hacer con ese hilo para trasladarlo a futuras generaciones, esas manos de cómo sean capaces de tejer, es decir, de qué hilos puedan engordar, de qué hilos puedan hacer más fino, o sea, a qué nos dedicamos más en la investigación, dónde ponemos la revalorización. Al mismo tiempo, hay hilos que se hacen
mucho más finitos porque perdemos el interés, se dejan de destinar recursos. Simplemente algunos se cortan porque desaparece todo vestigio o una parte del vestigio en relación con los elementos patrimoniales. Entonces, esas manos, en la medida en que hayan sido educadas, serán capaces de decidir qué y cómo trasladan a otras generaciones. Por lo tanto, si la educación incide sobre cómo esas manos transmiten ese hilo o cómo tejen, es realmente una disciplina clave en la gestión de patrimonio, y eso también se ha entendido en los planes nacionales porque se la sitúa como transversal. Eso sería una derivación. La otra, de esa idea de constante cambio, es entender que el presente, además de ser esas manos que trasladan al futuro, por simplificar, tiene algo que aportar. Es una visión única hacia el pasado y también un presente, un legado propio, referentes identitarios, culturales, patrimoniales de hoy para las personas de hoy. Y aquí es un verdadero problema la relación que la sociedad tiene con su cultura contemporánea en general, pero con las artes plásticas en particular. Y nosotros defendemos, y esto sí tuvo una cierta resistencia al principio en el ámbito quizá más teórico, pero ha conseguido infiltrarse en el ámbito de los instrumentos, como después veremos. Y es que el presente, en este planteamiento de patrimonio como vínculo, centrado en la idea de vínculo, es parte, sin duda, y muy, muy potente en términos identitarios patrimonialmente. Esto ya lo van a recoger incluso leyes de patrimonio posteriormente. Entonces serían esas dos derivaciones. Es cambiante, de cómo lo leguemos va a depender en gran medida de la educación, y por otra parte el presente tiene unas manos muy concretas que son las que miran todo lo anterior con respeto, pero también tienen identidad propia, ¿no? Y por otra parte se teje casi siempre en comunidad, por eso nosotros nos ajustamos cada vez más al concepto de comunidades patrimoniales, más quizá en el Plan de Madrid que en el estatal, como después explicaré. El ámbito de la normativa es realmente áspero, pero solo quiero destacar cómo hay aquí mucha dispersión en el ámbito normativo en el país, que hay que tenerla en cuenta para comprender cómo un instrumento necesita estar en coordinación siempre Estado-comunidades autónomas. Tanto en el ámbito de la normativa patrimonial como de la normativa en educación hay una normativa central, pero después en el ámbito de la educación vamos a ver del patrimonio, vamos a ir viendo leyes autonómicas porque tienen delegadas las competencias y son leyes autonómicas de patrimonio con esa, digamos, categoría jurídica, y también, y muy importante, los planes nacional y autonómicos, los nacionales de patrimonio y los autonómicos de patrimonio. Por lo tanto, hay muchos niveles normativos. En el ámbito de la educación, digamos, la ley general es estatal, pero las comunidades van concretando esos contenidos y lo hacen de forma diferente. Por tanto, no se trata educativamente el patrimonio igual en Andalucía que en Galicia o que en el País Vasco. Y al mismo tiempo los centros tienen un margen de autonomía para elaborar sus propios proyectos. Y entonces esto nos ha servido para darnos cuenta que los proyectos educativamente de mayor calidad surgen de ese margen de autonomía de los centros, siempre ajustándose a las normas autonómicas. Solo extractos para demostrar de algún modo esto que digo. La ley vigente estatal de patrimonio es del 85 y ya en el preámbulo se refiere al estímulo educativo y a la importancia de la educación. Es decir, no tenemos un problema de negro sobre blanco ni de normativa. Otro ejemplo de artículo, hablando de bibliotecas o de museos, se refiere a la importancia de la educación. Por tanto, está cubierto con la norma, ¿no? Vemos aquí cada comunidad autónoma cómo tiene su propia ley de patrimonio. Bueno, pues por dos ejemplos. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 2007, habla, lo que decía antes, de la diversidad cultural y habla del presente, y habla de un concepto que es clave en todo el desarrollo de sus programas, que es el de calidad de vida asociado a patrimonio cultural. Por ejemplo, ahora tienen un programa que es Vivir y Sentir el Patrimonio, que juega o desarrolla o concreta esta idea. Otra comunidad que está en un tránsito muy, muy interesante es la que decía antes, la Comunidad de Madrid. Aprovechando que está en un proyecto de modificación de ley, de la de 2013,
incorpora, y esto parece quizá sorprendente, pero incorpora por primera vez en una norma de patrimonio el concepto y el término educación patrimonial. El marco conceptual está, pero educación patrimonial por primera vez aparece aquí y, como vemos, es consecuencia de haber creado un plan autonómico de educación patrimonial. Por tanto, los instrumentos acaban incorporándose a quizá uno de los instrumentos más potentes, que es la normativa. Y aquí tenemos lo que decía, planes nacionales uno de educación y patrimonio, que después voy a desarrollar, o un autonómico de educación y patrimonio. Ambos son muy fácilmente localizables. Por lo tanto, es lo que decía, ¿no? De los instrumentos a la legislación. Bueno, en el ámbito de lo educativo, lo mismo. Aquí cambiamos cada poco de ley, pero en todas, sobre todo desde los años 90, se incorpora el patrimonio como contenido curricular explícito, objetivado, en al menos 2 y hasta 4 o 5 asignaturas, sobre todo en ciencias sociales y en educación artística, en primaria y en secundaria. Aquí vemos ejemplos de cómo se aborda. Se habla de disfrute, se habla de valorar, se habla de respetar. Por tanto, la ley educativa también es un soporte para justificar la importancia de la educación. Por ejemplo, en la concreción de Castilla y León, que es en la comunidad que yo estoy, habla de interés y respeto para la conservación y mejora. Más adelante habla de valorar y respetar. Esto todo se objetiva y forma parte de los bloques de contenidos, por tanto se evalúa. Otra cuestión es lo que después en verdad se hace, que ahí es donde tenemos el problema. Entonces, la legislación cubre, como decimos, negro sobre blanco, el patrimonio, la educación y la educación en el patrimonio, desde lo central hasta las concreciones más autonómicas. El ámbito de la investigación, que es en el que, digamos, yo trabajo de entrada, ¿no? Aunque después pues, tenga actuaciones en la transferencia. Esta secuencia, que es verdad que surge de mi tesis doctoral, realmente ha servido para explicar una secuencia lógica casi para ordenar la arquitectura didáctica en torno a la enseñanza-aprendizaje del patrimonio y permite de algún modo que no demos saltos al vacío o que no nos pasemos un eslabón clave. Por ejemplo, no podemos pretender que por dar a conocer un bien patrimonial eso suponga que la persona lo haga suyo y lo incorpore en sus esferas de sensibilización. Es que nos hemos saltado la comprensión, el respeto, la puesta en valor. Es decir, si yo no respeto un bien, difícilmente voy a querer cuidarlo porque no reconozco ningún valor. O sea, simplemente ordena linealmente, aunque es verdad que la sensibilización genera lo que nosotros llamamos inercias, es decir, una persona sensible hacia el patrimonio, significa al menos que lo valora y por tanto tiende a cuidarlo, es más una tendencia natural. Entonces, por eso nosotros situamos la finalidad en la sensibilización, porque sabemos que es garante de una tendencia al cuidado, al disfrute, etc., ¿no? Bueno, esta secuencia es quizá lo que nutre todos los escritos, todos los textos en los que hemos ido desarrollando y también modificando nuestro pensamiento. Por cierto, que ahora en el proyecto que estamos a punto de empezar ahora en 2020, lo que vamos a hacer es medirla a través de un modelo que seguramente haga que tengamos que cambiar algunas de estas, digamos, eslabones, ¿no? Pero este modelo es un modelo teórico que sirve para comprender de forma lógica cómo la comprensión tiene un hueco, pero también el respeto, que es una actitud, necesita objetivarse, ¿no? Es decir, esto da espacio a los elementos esenciales que nos permiten pasar del desinterés hacia un bien patrimonial a identizarnos, ¿no? Que sería el extremo. Bueno, esta secuencia nutre los trabajos del observatorio, que después voy a explicar un poquito lo que es, pero que tiene una parte interna y una parte externa. En realidad es importante saber que el observatorio lo financia el Estado otra vez, o sea, se comienza a desarrollar con un proyecto nacional competitivo, es un concurso de proyectos nacionales, de méritos y de ideas, por así decirlo, ¿no? En concurrencia competitiva que llamamos. Y el Estado, a veces en colaboración con la Unión Europea, destina fondos a financiar esos proyectos. Hasta ahora van 5, uno de proyección europea y 4 nacionales consecutivos, y también lo que llamamos
proyectos de transferencia, ¿no? Que es cuando la Fundación Española para la Ciencia dice transfieran el conocimiento científico a la sociedad. Por tanto, es importante también situar los proyectos en el marco de lo que financia otro ministerio, ¿no? Que también ha tenido pues, 200 nombres, pues ahora Economía, Industria, Competitividad, Investigación, en fin. La Agencia Estatal de Investigación es ahora el organismo que financia. Esto empieza a financiarse en 2010 con una idea un problema que propusimos en 2009 y es lo que se ha ido solventando en esta década. Y es que, por una parte, siendo España un país con una potencia internacional poco discutida, pues si miramos su posición en cuanto a bienes patrimonio mundial, tercero, hasta o segundo, pero también en cuanto a volumen de bienes protegidos por la legislación de ámbito estatal. Siendo un país de tanta relevancia, por una parte, no está presente en los programas principales que financia la Unión Europea, no estaba en los entonces más importantes, y por otra parte, notábamos que se estaban haciendo, o esa era nuestra hipótesis, muchísimos programas desde el ámbito más local de las asociaciones, comunidades, hasta el ámbito quizá más autonómico, pero no había un instrumento que ordenase todo esto con un objetivo de Estado y de comunidades autónomas. Esto es lo que después sería el plan, y tampoco hay una medición de lo que se está haciendo. Entonces nos encontramos que se hace mucho, muy disperso, con poco impacto internacional y además no se mide o se mide poco. Eso genera sospechas sobre la efectividad e incluso la eficiencia, ¿no? El buenismo, es decir, intentar hacer en educación patrimonial ya no puede ser suficiente para justificar determinadas actuaciones. Y nos atrevíamos incluso a decir que muchas se planteaban como didácticas cuando en realidad no se sujetaban sobre pilares psicoeducativos. Y eso es un nivel más de exigencia que se puede tener cuando ya no se cuestiona la importancia de la disciplina. Pero ya no vale todo, hay que ordenar los recursos y hay que saber qué se está haciendo. No hay ningún inventario, no había ningún inventario de lo que estábamos haciendo en las distintas partes del país. Y eso es lo que empieza a justificar los distintos proyectos, que son 4, más uno de ámbito europeo, como decía, y uno de transferencia, y que, como veis, se van centrando en distintos aspectos que tienen una lógica, digamos, suman un relato, ¿no? Primero, crear el observatorio, inventariar y tener una base de datos potente que nos permita evaluar programas. Y posteriormente seleccionar los mejores de acuerdo a estándares que derivan del consenso científico a partir de textos internacionales y de los propios textos nacionales, normativa, lo que ya he explicado, de ahí inferimos los estándares y de alguna investigación específica sobre ello. Y medir los aprendizajes derivados de los mejores programas en el diseño. Y lo que estamos ahora es definiendo modelos de aprendizaje a partir, ahora sí nos estamos centrando en entornos digitales de educación patrimonial, fundamentalmente en redes sociales y algunas plataformas propias que después vamos a ver. Por tanto, el observatorio no es más ni menos que una base que localiza, inventaría, clasifica, analiza, sistematiza, evalúa programas de educación patrimonial, que solo está abierta para investigadores, y luego la parte visible, que es la que se ve en la web, que trata de hacer llegar todo esto a la sociedad, difundir, organizar, publicar, establecer redes, etc. Ay, perdón, que no quería entrar en la web. Bueno, la base es dura, la base es una base de datos exactamente igual que puede ser una base de inventario de patrimonio, solo que nosotros lo que inventaríamos son programas de educación patrimonial. Tenemos todos los apartados que puede tener un inventario y 19 tipologías de programa. Es decir, no es lo mismo un proyecto de innovación docente que una unidad didáctica, que una app educativa o que una red de educadores, por citar solamente algunas de ellas. De manera que lo primero, para medir, hay que medir cada tipo dentro de sus características. Por tanto, nosotros lo primero que hacemos es clasificar los distintos tipos de programas de educación patrimonial. Este es el modelo que hemos llamado observatorio, que es una especie de sistema de filtros selectivo que parte de grandes muestras de programas
ya internacionales, pues hemos llegado a tener hasta 5.000, después hacemos cribados, en fin, ahora mismo andamos en torno a los 2.000 programas inventariados y a base de análisis estadísticos pasamos dos instrumentos, que es lo que llamamos Querytags, o bueno, tenemos varias, EduTags, que lo que hace es filtrar la calidad del diseño del programa, seleccionamos los mejores y después dentro de su tipología otra escala específica, y en esos programas que consideramos mejores, de acuerdo a esos estándares consensuados, lo que hacemos es estudios de caso. Y ahí ya nos centramos en los aprendizajes, es decir, cuando implementas el programa, qué se aprende y cómo se aprende. Y ahora nos atrevemos a intentar hablar de estilos, modelos de aprendizaje que van a permitirnos diseñar instrumentos específicos de evaluación de aprendizajes en función de cada modelo. Por ejemplo, no es lo mismo una propuesta que se centra en un modelo transmisivo de aprendizaje del patrimonio cultural que una propuesta que se centra en un modelo comunitario identitario, por citar dos extremos. Tendrán que tener instrumentos diferentes porque se aprende diferente y porque los objetivos son otros. Y retomo la idea de los modelos que traía al principio, ¿no? Con ese tránsito de los modelos centrados en el bien a los modelos centrados en las personas y en los vínculos. Hemos generado hasta 19 tesis doctorales por mi parte, pero también una serie de tesis doctorales por otros miembros del País Vasco, Granada, otras universidades españolas e incluso la Sorbona. Y, por ejemplo, una tesis, la última concretamente, es de Damaris Collado, que es una alumna de Chile, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son tesis que tienen o que intentan tener un cierto impacto internacional. Este es otro ejemplo de producto de transferencia, pero sobre el que investigamos. Pero aquí hacemos algo diferente y es, nos centramos en los textos, como decía antes, que utilizan las personas para referirse a los bienes y a los vínculos que tienen con ellos. Y de ahí extraemos un sistema de, digamos, de redes de términos que parte de análisis de textos y que identifica relaciones clave y más frecuentes entre distintos elementos. No me quiero meter en cuestiones muy técnicas, pero sí quería al menos mostrar cómo todo esto, por supuesto, son anónimas las entradas, lo que hace es analizar textos de un producto de las redes sociales, en este caso que es propio, pero que nos permite tener datos masivos. Esperamos tener, y esto estamos ahora lanzando este espacio a través de una app también, en torno a 1.000-1.500 textos para poder analizar. Por supuesto, cuanto más mejor, ¿no? Y esta es otra aplicación que hemos desarrollado que ya se puede descargar, aunque está, y lo advierto aquí, en un periodo de pruebas en la fase 2, que no queremos que haya más de 50, pueden llegar a 100 personas, que son personas controladas que nos van a ir identificando fallos, ¿no? Ya lo hemos probado en el equipo, ahora ha salido al exterior. Se llama, Our Heritage Community, y es una red social que mezcla, para que nos entendamos, aspectos de Twitter, aspectos de Facebook y otros, pero cuyo centro son las comunidades patrimoniales, que se van construyendo conforme los usuarios quieren. Uno va siguiendo, incorporando contenidos a distintas comunidades, hay total libertad para ir abriendo comunidades diferentes, jugando con esa idea de los patrimonios los construyen o los identifican las comunidades que los sienten suyos, y al mismo tiempo jugamos con parte de la secuencia, con poner en valor, con dar a conocer, con sensibilizar, y hay una parte más creativa donde se pueden incorporar creaciones pues, como videopoemas o incluso creaciones más artísticas que tienen su base en los patrimonios, ¿no? Esto va a ser otra vez objeto de análisis textual, y ya aquí empezamos con técnicas de Big Data, ¿no? Esto es el proyecto justamente que nos han concedido en 2020 y que está arrancando. Lo pueden descargar si quieren, se pueden dar de alta, interactuar, y bueno, simplemente que sepan que está en ese periodo de pruebas y que por supuesto si encuentran fallos pues nos pueden remitir, porque ya la versión que se lanzará al público general tiene que ir muy depurada de fallos. Y solamente situar el observatorio en un marco
que tiende a crear esta misma idea en Europa, y en esto justo estamos presentando un proyecto que se ha aplazado por el COVID, pero que presentaremos ahora en la convocatoria en el último trimestre de 2020, donde no pretendemos otra cosa que, bueno, con adaptaciones por supuesto, tratar de transferir o ampliar esta idea generada en España al ámbito de la Unión Europea. Y ya por último, el ámbito de la administración, que es el más importante porque es el operativo, y aquí yo decía que el observatorio ha sido clave porque forma parte de los contenidos incluso del Plan Nacional, porque yo entendía que estaba financiado por un ministerio y que de alguna manera el sentido de Estado de los investigadores financiados con fondos públicos tenía que revertir en un interés de otro ministerio, ¿no? Al final todo sale del pueblo español y del Estado español. Y eso hizo que conjuntamente elaborásemos el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, siendo que la idea y el interés surge del ministerio, pero ahí nos encontramos y colaboramos. Y, por ejemplo, hemos creado una red internacional de educación patrimonial que he de decir que es verdad que tuvo un cierto recorrido al principio, pero yo creo que la generamos en un momento en el que ya había un tránsito a otros intereses tecnológicos y la estamos ahora mismo transfiriendo al formato app, porque realmente como red en un espacio web no tenía demasiado interés ni sentido, ¿no? Pero sí al menos entendimos que tenía que haber una red internacional que pudiese estar impulsada desde el ámbito español. Ya digo que eso es un producto, un elemento de transferencia que está en elaboración porque no es precisamente de las ideas que mayor repercusión han tenido y probablemente es que estuvo planteada pues, con algún error, hay que reconocerlo. Y ahora mismo estamos en el plan de educación patrimonial de la Comunidad de Madrid, que es un plan, yo creo que si digo precioso me entenderéis como entusiastas, lo mismo que es precioso el plan nacional, ahí encontraréis en el texto, que son 20 hojas, 10 hojas de folios, en uno y otro caso, ideas realmente apasionantes, como ha dicho el compañero antes, Roberto creo que era, de ICOM Chile, esto influye en la calidad de vida de las personas y todo esto hemos intentado reflejarlo un equipo que creemos en este planteamiento centrado en los vínculos. Y a partir de ahí, simplemente algunos apuntes. Ministerio, Subdirección General, Plan Nacional. Hay una revisión, en 2010 de todos los planes y se intenta, por una parte, revisarlos, ajustarlos y contemporizarlos, o sea, hacerlos mucho más ajustados al presente y también crear otros nuevos. Y con vocación transversal. Ahí es donde surge el Plan Nacional. Aparecen, veréis en ese texto precioso, desarrollados términos como propiedad o no pertenencia, como entendemos identidad o custodia, ¿no? Y esto es un texto, o sea, un fragmentito, ¿no? No se puede separar el patrimonio de las personas. El patrimonio no es una cosa, las personas son otras. Esto es un binomio conceptualmente indisoluble, inseparable. Y así lo hemos planteado en el texto del plan. También necesitábamos, como decía antes, coordinar Estado, comunidades autónomas, incluso el ámbito de la administración local. Coordinar lo que se hace en el ámbito formal, o sea, de la escuela, para que nos entendamos, pero también el no formal, por ejemplo, los museos, y el informal, las redes sociales o los medios de comunicación. No son ámbitos independientes, sino que es un solo ámbito con distintas particularidades. Eso también lo recogemos. La idea de diversidad. Entendíamos que había habido muchos esfuerzos, incluso en la palabra, verbales, conceptuales, en torno a la diversidad, pero está poco afinada. Es decir, ¿quiénes somos todos? ¿Cómo conceptualizamos la diversidad a los públicos? ¿Cómo los pensamos? ¿En función de qué? ¿De qué características? ¿De qué formas de agrupación? Porque así nos vamos a dirigir a ellos. Entonces ahí también hay un posicionamiento. Y también la necesidad de implementar, porque el problema en España es que no tenemos un problema en la ley, pero sí en la aplicación de la ley. Y un estudio demuestra que más del 70% no aplican los contenidos curriculares en las escuelas, porque se priorizan otros. Y ahí es donde tenemos el problema y es lo que llamamos pescadilla que se muerde la cola. Es decir, los docentes, por influencia de la presión social o del desinterés social, no consideran en su mayor parte
que es importante enseñar y aprender el patrimonio, porque a la vez no están bien formados porque en el ámbito universitario tradicionalmente no se les formaba bien. Entonces, seguramente todo empieza, la cabeza de esa pescadilla, en la formación de maestros, en las escuelas de magisterio, donde trabajamos en educación. Bueno, también lo que decía antes, es necesario ya exigir materiales desde planteamientos psicopedagógicos, no historiográficos. Tiene que haber alguien especializado en los procesos cognitivos, en saber cómo aprende, cómo se evalúa, qué puede aprender un niño con determinada edad, qué estrategias y recursos didácticos se pueden utilizar, es decir, psicopedagógico. Capacitar y formar a los profesionales, porque sabemos que no siempre tienen esa formación, y reorientar el uso de las TIC como medio, como contexto, como recurso. Bueno, todo eso se desarrolla en el plan finalmente consigue aprobarse por el Consejo de Patrimonio Histórico, que es el mismo que propone bienes a la lista de Patrimonio Mundial, y comienza su implementación. El plan tiene una estructura teórica, de principios metodológicos, es un posicionamiento, que es lo que acabo de explicar, se concretan objetivos que definen 3 programas y cada programa tiene sus líneas de actuación, que es en las que vamos a centrar los programas que se cofinancian desde el plan. Siempre se tiende a cofinanciar programas que valora la Comisión como programas que se ajustan a este plan, que coordinan al Estado otra vez con las comunidades autónomas y que suelen ser en cofinanciación. No desarrollaré los principios metodológicos, y ya voy terminando, pero sí para que veamos cómo hay algunos de los que he referido antes en el ámbito de la epistemología. Por ejemplo, hay uno que me parece que todavía tiene mucho más desarrollo, que avanzamos allí y tiene que ver con la rentabilidad, pero en términos, en segunda instancia, económicos, pero en primera, sociales, culturales e identitarios. Es decir, la rentabilidad que ha de buscar la educación patrimonial, que sí revierte en una rentabilidad que puede ser económica, pero ha de ser en primera instancia social, cultural e identitaria. Esa es nuestra responsabilidad, por lo que decía antes, esa identidad social, cultural e identitaria va a forjar lo que esas manos van a ser capaces de tejer con ese hilo de la memoria. Y ahí es donde es rentable. Después se puede traducir en términos económicos. Por supuesto, hay que conjugar fuerzas. Aparece desarrollada la secuencia. Veréis, conocer para comprender, comprender para respetar. Es decir, que esto se desarrolla de forma explícita en este texto, en un debate amplísimo que tuvimos entre representantes de las comunidades autónomas, de la Administración Central, de museos, pero también de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque también tienen responsabilidad, por ejemplo, en relación con el tráfico ilícito. Y bueno, a modo de ejemplo, aunque esto se puede ver en la web de los planes, que tiene un micrositio, hay un plan sobre investigación, yo siempre digo, en educación patrimonial, no en patrimonio, porque se suele confundir. Nosotros investigamos en educación e innovación didáctica del patrimonio. Otro plan para formar a educadores, gestores y otros agentes, por ejemplo, la Guardia Civil o los medios de comunicación. Son agentes que contemplamos como necesariamente formados en aspectos que derivan en lo educativo, no solamente en otros ámbitos de la gestión del patrimonio, en lo educativo, por ejemplo, en la sensibilización. Y luego un plan que llamamos transversal, y parte de la idea de que no solamente hay que difundir el patrimonio, sino lo que se hace en educación patrimonial, porque es difundir doblemente lo que se hace con el patrimonio. Bueno, todo esto se desarrolla, esto simplemente es para que veáis cómo hay un montón de líneas que se van centrando pues, en distintos aspectos, desde epistemológicos hasta más técnicos centrados en las TIC, por ejemplo. Otro plan en formación de gestores culturales que ya ha tenido varios cursos y seminarios, congresos, etcétera, y la difusión que tiene que ver con, por así decir, dar una imagen e ir incrementando la sensibilización general en torno a la importancia de lo educativo, como título de esta charla, ¿no? Aspecto esencial en la gestión de patrimonio. Esto está desarrollado. Bueno, aquí hay ejemplos. Desde unidades didácticas, juegos de relación con
por ejemplo, otro plan que es el de patrimonio inmaterial, con arte rupestre, congresos. Bueno, por ejemplo, hemos hecho, vamos a hacer el 5º Internacional de Educación Patrimonial, pero también seminarios, jornadas. En este caso, lo que nos presenta Ceuta, que ya estaba haciendo un programa intergeneracional e interlingüístico, su ajuste a los criterios del plan, algo así como ver en qué medida podemos reajustar algunos aspectos para que se acomode a un plan que ha sido consensuado también por la Ciudad Autónoma de Ceuta y de Melilla. Publicaciones pues, de ámbito más divulgativo, pero también en revistas de impacto. Bueno, unidades didácticas, lo que decía, juegos o algo así como el sello, que lo hemos llamado del plan, ¿no? Que es en qué medida algunos proyectos existentes antes del plan se pueden ajustar a los criterios que ahora plantea el plan, ¿no? Entendiendo que son los criterios consensuados. Concursos creativos, concursos de personas con diversidad funcional, de innovación docente o incluso una parte más artística que tenía que ver con cortometrajes y un largometraje y un documental en relación con el patrimonio. Este, de hecho, se utilizó, después se seleccionó para utilizarlo como portada de presentación de la red internacional. Y ya termino con el plan que estamos elaborando, que se aprobó el año pasado, y que es el Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid. Aquí veis que este se organiza en 3 objetivos, pivota más sobre la idea de comunidades patrimoniales, y ahora mismo el producto más inmediato es un manual para todos los docentes de la comunidad de todos los niveles y del ámbito formal, pero también del no formal, un pequeño manual muy práctico sobre cómo trabajar el patrimonio de acuerdo con los criterios del plan en las aulas, en la calle, en los museos. Es muy aterrizado, es un pequeño manual que sale ahora en octubre a fin de repartirlo gratuitamente entre los encargados de llevar esto a la educación primaria y a la educación no formal. Bueno, con esto ya terminaría la parte de exposición. No sé si me habéis seguido. Me he pasado un poquito del tiempo, bueno, no mucho creo, 5 minutitos, pero ahora estoy abierta si queréis a que debatamos, responda, comentemos, ampliemos, pues cualquier cuestión que haya podido quedar a lo mejor un poquito, bueno, por encima, ¿no? O un poco desarrollada. Muchas gracias, Olaya. Realmente interesante la charla. Claramente van pasos adelantados lo que es, por lo menos en nuestro país, considerando incluyendo ya el concepto de educación patrimonial en el currículo, que es un gran paso, y el desarrollo que ustedes están haciendo como observatorio claramente es darle una base teórica, metodológica y de investigación a lo que es la educación patrimonial. Ahora doy paso a Carolina, quien nos hará paso a las preguntas. Buenas tardes, Olaya, y a todas y todos que nos han seguido en esta primera versión de Coloquios desde el Sur. Bueno, comentar, Olaya, que han surgido distintas preguntas a propósito de tu exposición y yo creo que también agregada a algunas lecturas que hemos seguido, ¿cierto? Aquellos que hemos estado interesados desde tiempo, ¿cierto? A pensar y reflexionar sobre la educación patrimonial. ¿Ya? Yo las fui agrupando ahí por dimensiones, considerando también que tú nos hiciste una reflexión también ordenada para que podamos irnos entendiendo. Y dentro de eso, bueno, de los contextos legislativos que tú nos mencionas, ¿cierto? Español en particular, sobre cómo se fue construyendo esta posibilidad de incorporar la educación patrimonial como una necesidad, ¿no? Contarte que nosotros justamente en este momento estamos en un contexto legislativo, ¿cierto? Donde se está pensando la construcción de una ley de patrimonio, ¿ya? Bueno, una ley que te podrás imaginar no incorpora la educación patrimonial como una necesidad, sino más bien termina siendo todavía una práctica de profesores mentores, sensibilizados quizás desde la propia experiencia, o también, que ha sido también una de las permanentes, que yo creo que sobre todo en lugares como son Valdivia o otras zonas más aisladas, se trabaja el patrimonio como una defensa del territorio, ¿no? O sea, como una especie de coraza para poder
resguardar ciertas herencias que no solamente son culturales, sino también materiales, como son la biodiversidad y otras. Bueno, en ese caso, contarte que el contexto legislativo en el que estamos no considera el patrimonio como un recurso educativo explícito, a diferencia, como tú nos mostrabas, que sí en España se han ido construyendo paulatinamente también. O sea, también observamos lo que tú nos contabas hoy día, quizás como una oportunidad que nosotros podríamos demandar, ¿cierto?, a propósito de esta coyuntura legislativa, que se trabaje. En ese caso nos preguntan, al menos como dos de nuestros visitantes virtuales, ¿de qué manera crees tú que es más pertinente el trabajo de la educación patrimonial, ya sea como una asignatura permanente, o si es más bien prudente trabajarlo en forma transversal frente a otras asignaturas? ¿Y de qué manera ustedes desde el trabajo, paulatino respecto a educación patrimonial, pudieron lograr que el Estado lo incorporara? O sea, ¿de qué manera se logró, digamos, esa sensibilidad que se materializa en una ley? Asimismo, también nos pregunta, a propósito de la conformación de una asignatura o de contenido curricular, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando son agentes externos los que cortan los hilos de la memoria, siguiendo tu metáfora, y no el Estado? Considerando, acá nos dice Irene, que dentro de las figuras curriculares, por ejemplo, hay una figura adultocentrista sobre el patrimonio, donde no hay posibilidad de que las nuevas generaciones puedan construir sus propios relatos patrimoniales. No sé si lo dejamos hasta ahí, al menos para trabajar como esa dimensión de lo legislativo, y luego pasamos a los aspectos más profesionalizantes, digamos, del trabajo en educación patrimonial. Bueno, retoma esa idea de cómo se fue construyendo la necesidad. Yo aquí voy a ser crítica en el sentido de que yo creo que ha habido siempre una lucha interna, vamos a llamarla, de fuerzas, incluso de disciplinas, que por una parte requerían sobre papel la importancia de la educación patrimonial, pero, y es un tema delicado, lo que pasa que no por ello no ha de abordarse, había un cierto peligro en educar, en sensibilizar, porque después las personas primero demandan que se destinen recursos sobre los bienes patrimoniales, lo cual, entre comillas, nos va a suponer un problema en la administración desde otros ámbitos, y al mismo tiempo pueden darles usos que aquí el miedo implícito, nunca será explícito, es que sean usos de tipo nacionalista, es decir, político, ideológicos. Y en ese debate siempre está la didáctica de las ciencias sociales, siempre lo está estudiando, la didáctica de la historia. Lo que pasa que en esa, digamos, lucha interna, y yo voy a ser muy honesta, a veces un funcionario del Estado tiene el poder de tomar decisiones. Y esto, por eso decía antes que la idea del plan surge de los organismos del Ministerio, pero de una persona que ahora es la subdirectora general adjunta, María Domingo Fuminaya, que entonces dirigía un departamento, creo que se denominaba de difusión de patrimonio dentro del instituto, y entendió que la educación era clave. Se movía a ámbitos europeos, tenía una visión amplia, pero era una funcionaria absolutamente empeñada en esto de la educación patrimonial, siendo que ella era arqueóloga, es arqueóloga, pero entendía que era transversal. Y así lo fue defendiendo y así fuimos haciendo hueco. Primero, el monográfico de la revista propia de Patrimonio Cultural lo dedican a educación. Segundo, la conferencia anual del Consejo de Patrimonio Histórico, que es temática, ese año ella propone que sea dedicada a la educación. Entonces, hice una intervención donde traté de convencer o de estimular a los directores generales de patrimonio de las comunidades. Esto era lo que aquí no dudamos, esencial. Por tanto, en esa lucha de fuerzas, cuando hay un funcionario con poder y con la posibilidad de convencer, es cuando pasa. Si no, yo estaría en el observatorio trabajando en investigación sin ningún tipo de posibilidad de transferencia. Así que, siendo honestos, es cuando en esa lucha hay una sensibilidad y de esa sensibilidad emerge una o varias personas sensibles. Tampoco quiero decir que pueda ser solo una, porque una solo no convence. Entonces, ese magma que se va gestando
Pero una vez que se gesta, sigue habiendo resistencia. Seguimos encontrando que no llega a la escuela. La última ley hace perder peso al patrimonio cultural en artística, porque la asignatura ya no es troncal sino optativa. Si algo es optativo, se puede prescindir. Es decir, que tampoco aquí es todo un camino de rosas, ni mucho menos. Pero al mismo tiempo está cuajando esa idea, justamente habéis dicho adultocentrista, pues todo lo contrario. Por ejemplo, la web Personas y Patrimonios la vamos a hacer con niños, solo con niños. Es decir, construir de dentro hacia afuera, de los círculos más íntimos a los compartidos. En consonancia, por ejemplo, con la Convención de Faro, que tampoco es que nosotros nos estemos inventando nada, ¿no? O con el pozo, la esencia de la Convención de Patrimonio Inmaterial de UNESCO. Es decir, que es algo que yo creo que ya va en una sola dirección. Yo creo que en el momento no notamos los cambios, pero si uno echa la vista atrás 10 años, ve que la posibilidad de avanzar en una década es muchísima. Sin embargo, cuando en este país hay que prescindir de algo, se prescinde de la educación patrimonial. Entonces, claro, entre nosotros eso es un disparate, pero ahí está la lucha, ¿no? ¿Puede hacer algún plan? Sí. Yo quiero que se lance aquí un plan de formación de maestros en patrimonio. Si en las facultades todos los maestros que van a tener a los niños de 0 a 18 años, que es que esto es toda una etapa, son sensibles, están bien formados y saben que tienen una responsabilidad con la ley de enseñar el patrimonio, al menos van a salir generaciones un poco más capacitadas. ¿Por dónde se empieza? Yo escucho a veces, no hay por dónde. Sí, los maestros. Ahí el poder que tiene un maestro de influir en una generación es absoluto. Eso por una parte. Después, en cuanto a si esa asignatura es transversal, aquí es transversal. Y ha llegado a aparecer en educación física, en lengua y literatura, ahora básicamente está en sociales y artística. Pero, bueno, y en lenguas, ¿no? También ahí se habla de identidad y de patrimonio. Ha ido a menos, ya digo, en la última ley. Nosotros intentamos, desde el Plan Nacional, cuando se estaba reformando esta ley que hay ahora vigente, que se incorporase como asignatura. Hicimos un informe que a los distintos ponentes de la ley pues les pareció que no tenía suficiente entidad. Pero es verdad que hay centros que la proponen como optativa. Entonces ahora mismo es transversal. Tampoco me parece mal si se hiciese todo lo que dice la ley, solo una parte tendríamos una sociedad mucho más sensibilizada hacia su patrimonio. El problema es que no se haga. Entonces, ahí es donde creo que ahora en España está el problema. Por tanto, asignatura transversal, a mí me parece que el concepto es transversal y que al menos tiene que estar de forma transversal. Yo creo que eso le da también mayor alcance y posibilidades de coordinación entre materias, pero yo creo que también podría ser una asignatura propia. ¿Cómo se logra? Ya lo he respondido. Yo creo que es la conjunción de distintos elementos, el ir haciendo fuerza, el hacernos presentes, conseguir que venga este consejero a los congresos, la ministra, hemos intentado la reina, bueno, en fin. Aquí también el alcance de los medios de comunicación. El labor de las asociaciones como Hispania Nostra, por ejemplo, aquí es muy potente, por eso decía que han hecho una labor, la Asociación de Gestores de Patrimonio, en relación con la educación patrimonial, y al final esto va influyendo. Yo escuché a la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid hablar en la ponencia en relación con esta ley de la importancia de la educación patrimonial. No me lo hubiera imaginado hace 10 años y me dicen, jura que... Y digo, esto no puede pasar. Es decir, que a veces es ir haciendo fuerza en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa si son agentes externos? Yo no sé exactamente qué agente externo podría cortar un hilo. Porque yo creo que la responsabilidad de los hilos primero tiene que estar en la administración central. O sea, quien en estos momentos tiene las competencias para proteger el patrimonio, tiene que ser sobre todo la administración, que aquí llega hasta lo local. Es decir, un ayuntamiento de un pueblito chiquitín tiene competencias para proteger su patrimonio. Entonces alguien externo sí puede hacer mucha presión económica para que la administración ceda. Por ejemplo, eso ha pasado en Valencia, el barrio del Cabañal. Como respuesta surge una asociación, siempre la refiero porque creo que es de las propuestas más fascinantes que yo he conocido, que consigue paralizar, por su movilización y por su sensibilización y por un montón de actuaciones, la Asociación del Cabañal consigue paralizar gran parte de ese proyecto de especulación inmobiliaria y defender
su patrimonio inmaterial y arquitectónico, ¿no? Es decir, que en la medida en que la masa, vamos a decir así, esté formada, sepa lo que es construir vínculos a partir de lo propio y en círculos. Yo creo que la idea de comunidades patrimoniales encaja mucho mejor que la de esferas identitarias. Va a impedir, y luego esos niños serán los gestores del futuro, los políticos es decir, ¿pero por dónde empezamos? Yo me posiciono por la formación de maestros. Se ha de hacer, de hecho el plan intenta tocar los medios de comunicación, los cuerpos y fuerzas de seguridad, educadores de museos, pero los más importantes, quizá hay que darle más importancia de la que le dimos en el plan, son los maestros de infantil y primaria, que tienen la posibilidad de llevar a sus niños, por ejemplo, a un museo, que tienen la posibilidad de sacarles al entorno próximo y que entren en contacto in situ con el patrimonio. Lo harán en la medida en que en las facultades les hayamos convencido de que eso es esencial. Y habéis comentado, yo creo que la idea que ahora va a ser clave, y yo estoy ahora trabajando en esta, es calidad de vida. O sea, creo que hace falta vincular patrimonio, cultura a calidad de vida. El ser humano es porque hace cultura, si no, no es humano, no es humano. Ser humano, ¿no? Y esto creo que, por ejemplo, la ley andaluza lo recogía, ¿no? Creo que por aquí es por donde bulle algo. Las personas no podemos tener calidad de vida si no tenemos si no se ha invertido social, cultural, identitariamente en nuestros referentes comunitariamente construidos en relación con el patrimonio. Bueno, no sé si he respondido exactamente a todo, pero si no me pedís que aclare. Súper explicada, digamos, la perspectiva de nuestro público que ha estado interesado en sobremanera sobre los aspectos más de gestión, ¿cierto? Que se miran con admiración a propósito de lo que te comentaba al inicio, de un contexto legislativo también en el que estamos insertos nosotros acá en Chile y que efectivamente la atención, ¿cierto?, sobre esta práctica educativa que necesita ser transversal y localizada, ¿cierto?, termina caracterizándola como un peligro, ¿no?, para el nivel central y levantar reflexiones, ¿cierto?, desde lo local o desde lo regional. En ese caso, una segunda línea de las preguntas, tomando lo último que mencionaba sobre la formación digamos, inicial de los docentes, y cómo este componente de educación patrimonial se muestra con ausencia, ¿cierto?, dentro de las mallas o programas formativos de profesores. En ese caso, preguntarte, Olaya, y que tú lo mencionaste también dentro de tu exposición, de la forma, ¿cierto?, en que puede también ser apropiado. O sea, hay profesores que pueden tomar efectivamente la educación patrimonial, pero también puede ser un ejercicio de alfabetización, ¿no? O sea, un ejercicio transmitivo, donde la idea del patrimonio puede ser monumental, ¿cierto?, y que va a estar centrada en el docente. También mencionabas como una visión más bien procedimental o cognitivista, ¿cierto?, donde la idea de la investigación, del desarrollo de habilidades a través del patrimonio, y por qué no decir también un componente que quizá es necesario desde un sentido más crítico, de poder visibilizar también la idea y la formación o el componente ideológico que tiene el patrimonio también en la selección de ciertos hilos de la memoria, ¿no? O sea, también ahí hay una selectividad que termina por ordenar la forma en que nos identificamos, ¿cierto?, a través del tiempo, de la idea de sociedad, etc. Dentro de esas posibilidades didácticas, ¿cierto?, ¿cuál crees tú que podría ser la forma en que se podrían entremezclar o seleccionar, ¿cierto?, estos modelos para que efectivamente los profesores lo puedan incorporar, por ejemplo, en forma transversal dentro de sus clases? Y ahí hay una pregunta que menciona uno de nuestro público, que es, si en España está garantizado a través del currículum, ¿cierto?, ¿por qué los profesores no la aplican, ¿no? Y tú mencionabas esta idea de la selectividad a propósito del no valor o el no manejo también del componente. No sé si se entiende por ahí. Sí. Y por otro lado, también a propósito de las didácticas, pero ya más bien situado al observatorio. Tú mencionas en alguno de tus artículos, ¿cierto?, que no solamente se revisan programas españoles, sino también latinoamericanos. Y de hecho mencionas algunos casos que están también en el sur austral de Chile.
a propósito de Chiloé, Ancud, no recuerdo bien, sobre la visión latinoamericana, ¿cierto?, de la educación patrimonial. ¿Cuál crees tú que son las tendencias dentro de esa referencia, que nos diferencia también con la visión europea, ¿cierto? Pensando que hay una epistemología del sur también que ha pensado la educación patrimonial desde las prácticas docentes o desde, como decía al inicio, de esta defensa del territorio, ¿no? ¿Y cuál crees tú, dentro de esos programas que han revisado en América Latina, cuál puede ser también los peligros de pensar una didáctica del patrimonio que está descontextualizada, que no considera el territorio y que son más bien pensadas desde el centro, en este caso desde Santiago, menciona acá una compañera, y si esos indicadores que ustedes han construido relevan la figura de la contextualización de contenidos patrimoniales que permiten en el fondo sostener la necesidad, ¿cierto?, del reconocimiento del propio espacio para pensar esa forma de educación. Vale, son muchas, voy a agruparlas, ¿de acuerdo? Bueno, había una línea en torno a la formación inicial de los docentes y concretamente, bueno, infantil y primaria, aunque es verdad que aquí los docentes de secundaria son docentes formados en una disciplina y después con un aporte máster en educación. Esto es la situación en España, mientras que los maestros de infantil son maestros con un grado de 4 años y los de primaria lo mismo, con una especialización en algunos casos, pues en música, en educación física, para entender el contexto. Y en cambio, en secundaria es más disciplinar, con máster de 1 año en educación. Por tanto, los que tenemos en las facultades 4 años y los que influyen decisivamente o empiezan antes a influir en los niños son los de infantil y primaria. Que en un estudio que hicimos hace un par de años, Marta Martínez y yo, lo que hacíamos es analizar todos los planes de estudio de universidades públicas y privadas en España en las asignaturas de didáctica de las ciencias sociales y de educación artística, que son, digamos, las equivalentes o las encargadas de la didáctica luego en las escuelas en esas 2 áreas. Por tanto, deberían ser asignaturas universitarias que tuvieran contenidos relacionados con la enseñanza del patrimonio. Bueno, los datos eran demoledores, o sea, analizamos plan a plan. Ya digo, no quedó ni una sola universidad, es decir, la muestra era el universo. Y creo que, hablo de memoria porque son muchos datos, pero creo que era solo un 17% tenía algún contenido relacionado con el patrimonio en la formación de maestros y en su mayor parte eran optativas. Entonces, eso es suficiente para identificar un problema grave. ¿Por qué creo que es grave? Porque, primero, no estamos formando a los maestros para lo que la ley dice que tienen que saber, aunque aquí tenemos un problema de desajuste entre la ley y la formación de maestros. Cambia la ley y los planes de formación de maestros se han generado con la ley anterior, siempre andamos con ese rebufo, ¿no?, por así decir. Pero aún así, como el patrimonio siempre ha estado desde el 91 con la LOCSE hasta la actualidad, no se explica que los planes actuales, que se hicieron con la anterior, en la que aún estaba mejor, no lo contemplen y, por tanto, podemos afirmar que esta generación de maestros no está formada otra vez. Así que tenemos un problema y un problema que hay que acometer, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la formación inicial. Luego está la formación permanente o continua. Ejemplo. Y paso a una pregunta que decía, ¿cómo se puede hacer de forma transversal? ¿Cuál es el mejor modelo, ejemplo? Bueno, aquí siempre, por supuesto, hay, decía antes, en función del modelo en el que estemos, pero siempre va a partir de principios psicopedagógicos. Por ejemplo, voy a aterrizar. Vamos a trabajar la idea de patrimonio con un niño de 3 años o niña de 3 años. Es evidente que no se puede, como yo he visto, por ejemplo, en un museo en España, en Madrid, en el Reina Sofía concretamente, viendo el Guernica, niños de 3 años llevados por su maestra que estaban delante de la obra reproduciendo contenidos conceptuales, es decir, datos del artista, datos de la obra, que sí cubismo, que sí, en fin. Porque estaban usando un método que se llama bits de inteligencia. Bien, yo no lo descarto ni lo descalifico. Solo me pregunto qué otras formas o qué formas más esenciales hay de trabajar el patrimonio con niños de 3 años que
se relacionen con esta idea de vínculo, ¿no? Porque nosotros nos posicionamos ahí. Y, por ejemplo, yo con los alumnos de infantil hemos trabajado en los practicum e incluso en algún trabajo fin de grado, la observación de cómo se relacionan ya desde en torno a los 9 meses, depende de los casos por supuesto, pero yo lo veo lo vi por mi propia hija, cómo los niños ya con menos de un año son capaces de cuidar, es decir, tienen objetos favoritos. ¿En función de qué? No lo sabemos. Pero prefieren unos respecto a otros. Los cuidan. Según van avanzando en edad, los conservan porque intentan que no se estropee ese peluche con el que duermen siempre. Ese peluche que no se lo dejan a ningún... Es decir, este tipo de, digamos, de conducta aparece muy temprano. Entonces, aquí voy a dar un salto muy grande porque esto tiene un desarrollo amplio, pero nosotros planteamos incluso cómo la educación patrimonial basada en el concepto de vínculo no podría ser un enfoque que sustentase la educación en las etapas, sobre todo de infantil. Es decir, el concepto de vínculo está muy presente y además en el lenguaje académico, pero también en el de los maestros en las primeras etapas, ¿no? Establecemos ya vínculos que son los mismos que después vamos a desarrollar a partir de la vida más adulta. No puede haber un planteamiento, un enfoque incluso basado en la idea de vínculo, del concepto de patrimonio, de identidad, que está muy presente en el currículum infantil y por tanto no estamos mucho más cerca de donde queremos que situándonos como un modelo aparte. Y eso sí sería verdaderamente, digamos, sería el mayor grado de transversalidad, ¿no? Entender que la educación patrimonial basada en los vínculos puede ser un enfoque para orientar las primeras etapas. Eso en cuanto a infantil. En cuanto a primaria ya, como aquí nos situamos por materias, pues es una cuestión de entender que esas mismas formas de relación, ahora ya sí de forma mucho más consciente, nos sirven para abordar contenidos curriculares relacionados con la historia, con las ciencias sociales, con el medio ambiente, con la lengua, con las tradiciones que están presentes en el currículum. Es decir, que es un enfoque incluso que podría servir para trabajar por proyectos. Nosotros tenemos un profe en el equipo, Pablo de Castro, que trabaja por proyectos en etapas superiores, pero que ha estimulado o ha, digamos, inspirado a maestros de primaria a trabajar por proyectos basados en la educación patrimonial. Esos son excepciones, pero yo creo que por ahí hay ejemplos, por supuesto, no hay un único modelo ni un enfoque válido, luego hay que ver los contextos de determinados centros que tienen muy poquito margen de actuación para los docentes. Pero en todo caso, que se aplique lo que aparece en la norma. Y para eso los maestros tienen que saber aplicarlo. Así que ahí entramos los académicos a formar a maestros en este aspecto, ¿no? Ya cada vez hay más trabajos fin de grado. El otro día contabilizamos 121 exactamente, en 5 años en toda España relacionados con educación patrimonial con ese descriptor. Algo se está moviendo, ¿no? Supongo que por ahí. Ya voy, es que son muchos temas, pero en cuanto al observatorio y los ejemplos internacionales y concretamente Chile, yo debo confesar que nosotros decimos la expresión tragar cuando lees con mucha pasión, hemos leído a todos los autores y algunos, pues como Godoy, estáis aquí, entendíamos, y así lo hemos escrito en algún texto, que el enfoque en Latinoamérica, pero en Chile en particular, es un enfoque que da mucha potencia al término identidad. Y aquí no tanto. Y además identidad, yo creo que me entenderéis, en un sentido mucho más antropológico que lo que se puede entender en España, que sin querer, por las circunstancias, tiende a lo político y a lo peligroso, ¿no? No conozco exactamente el contexto de Chile, pero nos parecía que en los textos que analizábamos de los proyectos educativos aquí, en Chile, el enfoque identitario era un enfoque con mucha potencia, convicción y además, yo diría seguridad, es decir, la seguridad que nos falta en el término identidad. De hecho, sabéis que Europa destina muchísimos recursos económicos a proyectos que investiguen sobre eso que se llama la identidad europea, ¿no? Fijaros qué dirección.
comprender una cosa que ya se supone que está hecha, comprender la identidad europea, poner en valor. Claro, ahí el desarrollo del ámbito de la antropología, de la arqueología, de la historia que hay en Chile, ya digo que nos parece que ahí hay una clave, ¿no? Esa visión sana, segura de sí misma, de lo identitario. Además, con matices y aceptando la complejidad. Eso, sin duda, es un tránsito del que tenemos que aprender, un enfoque del que tenemos que aprender en España. En España hay miedo a que haya cabañales, en España hay miedo también a que confundamos identidad propia con reivindicación de cultura propia y, por tanto, reivindicación de autodeterminación y un Estado propio y una comunidad autónoma que quiere ser Estado. Y tenemos dos que están en ese punto exactamente. Entonces, claro, eso en España no está exento de un cierto peligro. La labor nuestra es transformar nuestra identidad en una más próxima a lo sociológico, antropológico, arqueológico, que yo entiendo de lo que conozco de Chile. Los estándares son muy básicos. Los estándares, si conocéis la herramienta, quitamos 3 después de un estudio porque no se comportaban bien, como decía el experto. Tienen que ver con planteamientos muy esenciales que tienen que ver con la propia calidad de un programa educativo, solo que llevados al ámbito del patrimonio. Es decir, un programa de educación patrimonial tiene que abordar el concepto de patrimonio, tiene que objetivarlo. Los objetivos tienen que ser psicopedagógicos, tiene que haber una evaluación de los objetivos, esa es la clave. Es decir, un programa que pretenda ser de educación patrimonial, que no mide lo que hace, falla en lo esencial. Por eso digo que son muy básicos, no se mide y luego lo que decía ahora lo que queremos es diversificar en modelos. En la primera etapa lo hicimos por tipologías, pero yo creo que ahora, si nos centramos en los modelos de aprendizaje, podemos medir bien un programa transmisivo, que en sí mismo no tiene por qué ser negativo, que un programa centrado en construcciones identitarias. No pueden objetivarse igual, por lo tanto, los procesos han de entenderse distintos y se debe medir diferente. Yo creo que la complejidad, cuando la ciencia avanza, y yo creo que en investigación patrimonial la comunidad científica internacional ha avanzado mucho, se permite ir, digamos, categorizando mejor, diferenciando las categorías y no siendo determinista, ¿no? Es decir, un modelo transmisivo. Pues lo de los bits de inteligencia, habría que ver cómo esos niños de 3 años aprenden, por qué, para qué les sirve lo que llamamos alcance, permanencia del aprendizaje en relación con el patrimonio. ¿Qué aspectos esenciales se olvidan? Claro, ese niño, esa niña que sabe quién es Picasso, sabe cómo se llama Picasso, sabe quién es Picasso y qué supuso. ¿Tiene un nivel de competencia cognitiva suficiente para comprenderlo o no es la edad? Es decir, que hay muchos aspectos que habría que valorar. Yo no me atrevería ni siquiera más que a decir que me sorprendió. Me gustaría conocer el caso de ese grupito de niños y cómo después en el aula trabajan el Guernica, si lo trabajaron antes, si después lo llevan a las casas, si a lo mejor construyen un vídeo, una videocreación, un cuento, no lo sé. O sea, habría que ver si eso es un punto de partida. Entonces, allí, que trabajaba en la memorización conceptual, factual, porque era factual, a mí me surgían interrogantes, pero no sería capaz de decir que eso no es un buen planteamiento. Yo cada vez soy más, no sé, dudo más, tengo más dudas, escéptica. He dicho en el pasado, quizá he defendido con más entusiasmo el modelo basado en los vínculos y ahora entiendo que no es posible en todos los contextos ni en todos los momentos. Y ahora casi que soy más operativa y lo que hay que hacer es cumplir el currículum. Con eso ya sensibilizar a una población, si eso está dicho en el texto. Si hiciéramos eso, sensibilizar, claro, para sensibilizar ahí no bastan los bits de inteligencia, eso sí lo puedo afirmar. O sea, si alguien me dice, me muevo en un modelo basado en la sensibilización y todo mi planteamiento es transmisivo conceptual, ya casi sin ver mucho más me atrevería a decir, pues no lo vas a conseguir, pero por coherencia, ¿no?, con la propia línea. Por tanto, los indicadores de la escala son muy simples, o sea, de aspectos esenciales en educación y, por ejemplo, esenciales en lo que patrimonio, si no hablamos de identidad cultural, pues difícilmente, de forma explícita o implícita, difícilmente estamos centrándonos en un programa que verdaderamente es de educación patrimonial, será de educación histórica o de educación artística,
pero no patrimonial. Ahí el matiz, esto da para otra charla, ¿no? Pero ahí sí hay mucha confusión. Es decir, hay profesores que describen programas de educación patrimonial que simplemente son programas de transmisión de contenidos de la historia del arte barroco. Eso no es patrimonio barroco. Eso ya creo que hay, todos los que estamos en este foro diferenciamos patrimonio como contenido y como concepto de la historia o de otra disciplina, la geografía o cualquiera. Bueno, no sé si queréis que me extienda más o que Sí, yo creo que ya la última pregunta, sí, para que, también considerando que estamos con un cambio de horario bastante amplio, y ya tendréis hambre. Almorzar ya también. Nosotros Sí. también vamos a ir a almorzar ya a esta hora, tú ya vas a tomar tu cena. Casi cenar, sí. Sí. Mira, acá como para que podamos cerrar y volver quizás como al ámbito más epistemológico que mencionaste también al principio de tu exposición, de cómo ha ido este tránsito de una noción patrimonial centrada en los bienes, y por qué no decirlo como esta idea del monumento admirable, digamos que solamente tendríamos que proteger solamente por ser bien, hacia una visión centrada en las personas y cómo las personas le otorgan ciertos valores, ¿verdad? Tanto del ámbito identitario como también de ese hilo de memoria. Acá nos preguntan, como una recomendación, ¿no? ¿Qué aspectos crees tú que son más relevantes para tomar en cuenta a la hora de realizar investigaciones y trabajo con comunidades para reunir los aspectos emocionales, ¿verdad?, que contienen, digamos, estos dispositivos en las comunidades o en la sociedad? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos relevar en las investigaciones y en el trabajo educativo también este ámbito emocional, ¿cierto?, vinculado con la inteligencia emocional? Ahí también hay un proyecto bien interesante, digamos, con los profesores de Huelva, que trabaja esta idea de la territorialidad o la inteligencia territorial y lo emocional dentro del ámbito patrimonial. O sea, ¿de qué manera nos distanciamos quizás de lo racional que también tiene la ciudadanía para llegar a esa fibra emotiva? Porque finalmente el patrimonio emociona, ¿no? O sea, emociona, y por tanto también la emoción permite adhesión y también consensos o también cohesión de los grupos. Vale, ordeno rápidamente. Dos claves. Por dar, digamos, como palabras casi mágicas, ¿no? Yo creo que el enfoque tiene que cambiar de los mandamientos, es decir, tú respetarás tu patrimonio cultural, tú cuidarás los bienes de tu, que es en el que nos hemos formado, al menos yo, sin saber por qué. Es decir, el mandamiento es algo impuesto exteriormente, que además se supone y se acepta muchas veces. Porque yo pregunto a mis alumnos por qué valoran tan bien, por ejemplo, la Gioconda o las Meninas, y no saben por qué, pero han aceptado el mandamiento. Ese es un ejemplo, pero tú respetarás el patrimonio cultural, y además han aprendido que cuanto más lejano de otro país, mejor que seas próximo y cercano. Es decir, que eso que estamos desaprendiendo, yo creo que ya estamos en un momento muy diferente, aún nos quedan algunos mandamientos. Por ejemplo, a ti te gustará, tú irás a eventos artísticos, culturales. ¿Cómo voy a ir si no lo valoro? Y no lo valoro porque no entiendo nada. Y no entiendo nada porque no he participado en procesos de enseñanza-aprendizaje que al menos me permitan comprender. Es decir, tener una llave que abra algo. Como no puedo abrir esa puerta, ya digo directamente que detrás de esa puerta no hay arte contemporáneo, patrimonio, y me voy. Es la frustración más frecuente, ¿no? Porque estamos educados en mandamientos. Yo creo que frente a ese extremo estarían las inercias, las tendencias, lo que decía antes. Y las inercias que se producen en comunidad tienen una riqueza extraordinaria. Yo creo que aquí tenemos mucho que beber de disciplinas como la sociología y la antropología, y la etnografía y todas las ciencias que giran en torno a las relaciones humanas, los impulsos y, digamos, la generación de conocimiento, que además encaja perfectamente con la sociedad en la que vivimos, ¿no? De crear contenidos a partir de las personas. Entonces, de los mandamientos a las inercias. Para que una persona atienda algo, por así decirlo, por hacerlo gráficamente, hay que empujarla.
Es decir, hay que darle el impulso, ¿no? Y ahí relaciono con lo otro que me has planteado. Yo creo que lo emocional, hay muchas formas de impulsar a alguien. O sea, tú lo puedes empujar o puede ver que tiene que correr o puedes animarlo. Es decir, la persona se impulsa a partir de muchos detonantes. Pero yo creo que el emocional, pero aquí discrepo, yo creo que lo racional, es decir, cómo pensamos, sí influye en cómo sentimos. Aquí ya entraríamos en la psicología y en distintos enfoques, pero cuando cambiamos nuestros pensamientos, el patrimonio es malo, el patrimonio es algo que me ha hecho sentir, por ejemplo, una emoción especial, es decir, las experiencias sí van nutriendo el pensamiento, que a su vez influye en la emoción. Difícilmente yo me voy a emocionar viendo una exposición de arte contemporáneo si parto, como mis alumnos de magisteria, de la idea, y permitirme la expresión, que es o una porquería, en fin, ya entrarían incluso términos desagradables, ¿no? Como algo hacia lo que yo tengo un prejuicio me va a permitir sentir nada. Es decir, eso, el pensamiento está bloqueando toda esa capa de la emoción, porque están directamente relacionadas. Entonces yo creo que hay una manera interesante de entrar y es, volviendo a las llaves y la puerta, como una especie de ganzúa que fuerza la puerta, así algo, que es la emoción, ¿no? Es decir, cuando tú sitúas a los alumnos, y aquí me da igual que sean los míos de magisterio, que los niños de primaria, que de infantil, incluso padres y madres, a una situación en la que suceden emociones que, y aquí está la clave, permitan conectar con algo de su historia, es decir, aquí la emoción puede ser común, pero el relato es propio, a mí eso me parece que es una forma de entender la adaptación a la diversidad y no adaptar las cosas a cada persona, es decir, un planteamiento, por ejemplo, traerme el bien más importante o algo que no queréis perder. El bien más importante que conservéis en ese cajón, en esa caja, en el móvil. Traer eso, el planteamiento es el mismo. Un bien, la página Personas y Patrimonios, pero cada uno trae el suyo. Y con ese suyo trae su relato. Y con ese relato, realmente, bueno, a mí se me pone todavía la piel de gallina con los últimos que he leído en la web Personas y Patrimonios. La emoción surge. Entonces, es una buena vía de entrada. No puede centrarse todo en la emoción. Todos sabemos que es una buena forma para hacernos conscientes de los vínculos que tenemos con los bienes, pero ahí no acaba todo, ¿no? Incluso para ser personas respetuosas con los bienes de otros, para empezar con los de nuestros compañeros de clase. Después ya, si queremos, vamos a otras esferas. Pero ¿cómo voy a respetar yo el patrimonio cultural de Francia si mi compañero trae un bien y me burlo de él? Ahí ya tenemos materia prima para trabajar. Entonces yo creo mucho en ese enfoque de los vínculos que parten de lo esencial desde edades muy tempranas. Yo creo que también ahí hay un campo de investigación extraordinario, ¿no? Que hay de humano en el establecimiento de los vínculos, que no es algo del patrimonio. O sea, es algo, el concepto de vínculo es general, ¿no? Y muy presente en la psicología, pero también en el ámbito de la sociología, el imaginario, etc. Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender desde esa idea de vínculo, de lo complejo, en comunidad, además? O sea, el funcionamiento de las comunidades es extraordinario porque parten, como la app que os he comentado, ¿no? De un interés común. Por ejemplo, hay una comunidad que ha creado alguien de las pequeñas cosas, hay otras sobre Borges, hay otras sobre, no recuerdo ahora, objetos perdidos, objetos encontrados, perdón, en contextos culturales. Realmente los intereses, tradiciones, costumbres, por supuesto, los que ya conocemos, pero en determinado enfoque musical. Es decir, que ahí surge una comunidad que puede ser de 3, no pueden todas las comunidades pretender ser de 200.000. Yo creo que la idea de comunidad se desarrolla sola en función del interés. A veces contagia a otras comunidades y a veces se queda ahí, que es una cosa que nos deja muy tranquilos, ¿no? Porque pasamos de los mandamientos masivos, fijaros, yo diría a veces que ese concepto antiguo de patrimonio mundial, tal como se entendía anteriormente, ahora por supuesto no, casi es un oxímoron. Un patrimonio mundial, así como se entendía entonces, ya ha ido por supuesto matizándose, ¿no? Y ya tenemos pues, el planteamiento
de la salvaguarda de patrimonio inmaterial, ahí ya está, yo creo que la esencia del concepto contemporáneo de patrimonio. Por eso digo, pero todavía pervive ese concepto antiguo de masas, ¿no? Hay bienes que merecen ser validados por la humanidad, sí, pero no son referentes identitarios para toda la humanidad. Ahí tenemos que movernos en esas comunidades, en esos pequeños ecosistemas que tienen su entidad propia y que comparten los mismos tipos de vínculos con otras comunidades y que crecen y van avanzando según su propio ritmo, ¿no? Bueno, no sé si... Yo me extiendo mucho, el entusiasmo yo creo que estoy viendo, no me da tiempo a leer todo, pero después sí... No, te agradecemos mucho, Laia, gracias Carolina también, y muchas gracias también a la gente que ha estado, han tenido muchas palabras muy gratas a la conferencia que nos has dado. Y claramente aquí nos quedamos con varias palabras, a mí me gustó mucho el concepto de destilación, nudo, condensaciones, que realmente son procesos mucho más abstractos, pero claramente le dan un empuje y una base mucho más humana a lo que es el ejercicio de la educación patrimonial. Te agradecemos que hayas compartido esos conceptos con nosotros y en este momento ya estaríamos dando finalizada esta charla. Muchas gracias por participar a todos y quería pedirle a todos si pueden prender sus cámaras quienes están en Zoom para sacar una foto grupal de este primer coloquio en el sur, Tendencia, Patrimonio y Educación, un ratito. Y aprovecho también de invitarlos a la segunda charla que ya tendríamos a la persona confirmada. Ella sería el día 9 de septiembre, 9 del 9, a las 18 horas. Ella es Graciela Rubio, es académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, y su charla será Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos, Reflexiones y Estrategias para la Educación Histórica. Ese sería nuestro segundo encuentro. Agradezco mucho, aquí podemos sacarnos una foto grupal. Y muchas gracias, Olaya, por tu disposición, por permitirnos conocerte personalmente y tener a tan distinguida referente de la educación patrimonial aquí en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, ha sido un honor, muchísimas gracias a vosotros y podéis escribirme o contactar conmigo para cualquier cuestión que haya quedado en el correo electrónico, que bueno, es el de la universidad, olayafontal@uva.es, para lo que queráis, ¿vale? Os voy a dejar aquí el correo en el chat y bueno, pues en cuanto pueda respondo, no tardo mucho. Espero que nos volvamos a ver en cualquier otro evento. Bueno, también de contarles que el Observatorio de Educación Patrimonial, donde Olaya es directora, tiene Twitter, yo lo sigo hace años ya, tienen en la red, tienen mucha información, pueden ahí también recoger toda la información que ella nos mencionó. Y la app yo también la había bajado, así que yo también la estaba revisando, así que son herramientas que, claro, son herramientas que se fallos, pueden... pues nos comentáis y en eso estamos, ¿no? Porque hay un ajuste pues, de cuestiones técnicas, pero bueno, para eso estamos. Ya, pues muchas gracias, gracias a todos por participar y nos vemos. Y cualquier consulta respecto a los coloquios pueden escribirnos a la red, a redpalosrios@gmail.com o directamente al Facebook de la Red Palos Ríos, por el cual ustedes ya lo conocen. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Olaya.